Hemos estado en todas las regiones, dialogando e impulsando iniciativas con alcaldes y gobernadores y haciendo una inversión sin precedentes en todos los departamentos de Colombia. Pero sabemos que nuestro deber es proteger la vida, la seguridad y el bienestar de todos. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, sean bienvenidos a esta emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Colombia y Venezuela hoy. Las protestas en Colombia lograron que se retirara una polémica reforma tributaria que ya parece historia, pero ahora las manifestaciones continúan en todo el país, en pequeñas y grandes ciudades, y se ven cada vez más violentas y más mortales. For more than 3 days, many have come out to protest this terrible injustice. However, the narco-paramilitary government has sent its military and police to murder defenseless people. The records show more than 20 youths murdered by the Colombian army and police, and hundreds of people missing. This is the largest recorded massacre in the world for 2021 perpetrated by a fascist government. Hoy podemos decir que la reforma parece que fue un detonante para retomar las protestas que iniciaron el ya legendario 21 de noviembre del 2019. El paro nacional que nació ese día es un movimiento inédito para Colombia, que es heterogéneo y sin duda polémico por su supuesto carácter vandálico. Pero si intentamos resumir sus principales demandas en 3 líneas, quizá podamos entenderlo mejor y explicar por qué la violencia se ha tomado las calles de Colombia. Porque en primer lugar, las protestas buscan una policía distinta. Solo en estos días se han documentado más de 1000 casos de abuso policial y las autoridades investigan la desaparición de decenas de personas. La gente, como se ve en las calles, dice estar cansada de que la policía cometa abusos de autoridad. A quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones. No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país. No solo en protestas, sino en la vida cotidiana. Muchos colombianos sienten que la fuerza pública no está sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes. Y de esa desconfianza en la fuerza pública, sobre todo de quienes están protestando, tienen una razón histórica. La policía colombiana está estructurada y entrenada para lidiar con un contexto de conflicto armado en contra de un enemigo concreto, las guerrillas marxistas, y desde el punto de vista de la ciudadanía que sale a protestar, se espera que la autoridad no los trate de subversivos, sino como ciudadanos que hacen uso de sus derechos democráticos. El presidente Iván Duque dio un paso importante en ese sentido hace apenas unas semanas. Decretó que la justicia penal militar sea un organismo independiente de los comandos castrenses. Sin embargo, para sus críticos no fue eficiente y una reforma integral de la policía que la saque de la lógica del conflicto sigue aún pendiente. Nos duelen los miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo. En estas familias contamos las que han visto partir a sus hijos para enfrentar la criminalidad. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. Una segunda demanda de las protestas se puede sintetizar en la búsqueda de un país en paz. Duque llegó al poder con el inmenso reto de implementar el acuerdo con la guerrilla de las FARC, pero sus críticos dicen que él y sobre todo su partido no solo han desfinanciado los programas que protegen a las víctimas, sino que también cuestionan la corte que busca darle verdad y justicia a la guerra llamada Justicia Especial para la Paz. Además, la oposición acusa a Iván Duque de usar las cuestionadas estrategias de siempre para atacar los problemas: fumigación de cultivos de coca que busca reanudar pronto y militares en las calles durante las protestas. Duque defiende su política de paz, su principal apuesta, y muchos de los expertos lo celebran. Es el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto, pero para quienes han salido a las calles, la falta de implementación de los acuerdos de paz ha creado un clima de violencia en el país y el resultado es evidente cada semana con el aumento de masacres, los asesinatos de líderes sociales y los desplazamientos masivos otra vez de población en áreas remotas del país.
Desde su llegada al poder, el incumplimiento de los acuerdos ha sido sistemático y la situación de violencia continúa. Continúan los asesinatos constantes de firmantes de los acuerdos, de líderes y lideresas sociales y de defensores de derechos humanos. Continúa el miedo, las amenazas, las negativas a avanzar hacia la paz en la búsqueda de una solución política. El uribismo busca que los excombatientes vuelvan a la sierra porque necesitan un enemigo interno para así poder mantener su política autoritaria y a sus mercenarios y paramilitares impartiéndola a balazos. Entonces, además de una policía del posconflicto, los colombianos esperan un país en posconflicto. ¿Por qué? Porque en tercer lugar hay una búsqueda por un país que no solo supere los traumas de la guerra, sino que además genere los mecanismos para acabar con la desigualdad y la exclusión. Una de las críticas importantes a la reforma tributaria fue que ponía un gran peso sobre la clase media, quien está muy afectada por la crisis sanitaria a nivel mundial. Pero más allá de la reforma, la continuidad de las protestas muestran un hartazgo por un modelo económico conservador que sí da cierta estabilidad macroeconómica, pero al tiempo protege el empresariado y no ataca la desigualdad. Duque además es visto como uno de los principales ejecutores de ese país o de ese modelo económico, porque es un gran aliado del sector privado que viene de un partido, el Centro Democrático, muy cercano a la élite terrateniente. Duque, en su afán de hacer trizas la paz, purgó los altos mandos del ejército y la policía de quienes eran partidarios del proceso de diálogo, y le entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe. Hoy Duque es prisionero de Uribe. No solo le entregó la fuerza pública, es decir, las armas, sino que le entregó el dinero. El ministro Carrasquilla solo obedecía a Uribe y a los banqueros. Varios de los grupos civiles, políticos e incluso académicos que favorecen tanto una reforma tributaria como las protestas reclaman una economía menos clientelista, menos marcada por el amiguismo, que acabe con extensiones de impuestos a las grandes empresas y abra la economía de una vez por todas a favor de una competencia para todos y ahí sí democrática. Como decía, Colombia es un país profundamente desigual. Es el segundo con mayor desigualdad en América Latina, por detrás de Brasil, y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial. Eso repercute no solo en las finanzas de la gente, sino también en el acceso a los sistemas de educación o salud. Así que un cambio profundo en el modelo económico que rige a Colombia hace más de un siglo está en el corazón de todo este movimiento de protesta. Y si la gente en las calles siente que esas problemáticas no se están atacando, es difícil que no sigan las protestas. ¿Qué opinas al respecto? Déjame aquí muy rápido tu opinión en la caja de comentarios. Estás viendo Noticias de Última Hora. Seguimos con noticias de Venezuela. Hoy, Nicolás Maduro ha estado enviando señales al gobierno del mandatario Joe Biden. Su objetivo es tantear el terreno. Maduro se equivocó cuando pensó que Biden podría tener más piedad con él para lograr su permanencia en el poder y aliviar las sanciones, pero ha resultado todo lo contrario. Ahora Nicolás Maduro envía señales para que sepan que él está a favor de cualquier tipo de negociación en donde se le dé una salida, donde no lo tengan que perseguir, porque este era el trato que existía hace un año atrás o quizás un poquito más. Él es quien ha enviado una serie de emisarios para comunicarse con altos mandos en Washington para explicar cuáles serían los planes para una salida negociada, pero ya le han dicho que deben renunciar. El asunto es que si él renuncia, él va a perder inmediatamente los poderes que en ese momento ostenta en Venezuela y que le dan la protección, ya que él, por supuesto, siendo un mandatario de autocracia que maneja todas las fuerzas armadas y que algunos gobiernos no democráticos todavía lo aceptan. Nos convoca a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve a el ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Él no quiere, por supuesto, renunciar, así que está tratando de llegar a uno, o sea, de poco a poco. Nicolás Maduro quiere una garantía de que no va a ser perseguido, y él no va a renunciar hasta que no exista esa garantía, porque ¿de qué le sirve renunciar si va a ser perseguido a cualquier parte que emigre? Aún así, Estados Unidos cree que todo esto es una jugada de Nicolás Maduro e ir al límite de una negociación, tal y como pasó con Noruega cuando le dieron un documento que firmara para su renuncia y este se negoció. Pero ahora habría un documento de parte de Estados Unidos que ya habría sido enviado para que Nicolás Maduro lo
firme. La nueva administración de Estados Unidos todavía está revisando las sanciones impuestas por la administración anterior y los asesores del actual mandatario de Joe Biden han dejado en claro que no van a relajar ningún tipo de presión. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Porque saben que están hablando con un dictador y que por supuesto no van a caer en el juego del diálogo. Ellos dijeron que con base en acciones concretas van a responder, así lo dijo el funcionario del Departamento de Estado. La estrategia de Nicolás Maduro es que le quiten algunas sanciones en ese momento antes de que él renuncie a su cargo en Venezuela y que todo eso se le atribuya a él y que sea gracias a él que se quiten todas estas sanciones para entonces él poder darle el paso a otra persona en su partido para que aspiren a la presidencia, pero por supuesto teniendo la ventaja de haber logrado algo con el imperio. Entonces, que recordemos que por toda esta presión él va a tener que salir, pero para lo que él quiere es que el partido PSUV y lo que quiere el régimen cubano, ¿verdad? Es que este partido se mantenga en la batalla, que tenga buenas posibilidades para una eventual elección. Todo esto es un arreglo que tiene doble filo y Nicolás Maduro podría burlarse una vez más de los países democráticos, no aceptar ningún acuerdo con los Estados Unidos y salirse con la suya. Hasta aquí llegamos con esta emisión más de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos, familiares o conocidos para que estén al tanto de lo que pasa en Colombia, Venezuela y el mundo. Nos vemos en otra emisión.